A continuación, personajes que nos inspiran, la entrevista de la semana. Ya estamos aquí empezando esta gran entrevista que yo soy una apasionada y muy curiosa de todos los temas que han afectado de una manera u otra el transcurso y el desarrollo de la humanidad. Por eso, antes de presentarles a nuestro invitado, quiero hacer referencia al tema que vamos a tratar. Esta semana hemos querido, como les dije antes, darle importancia a lo que es la fe para los seres humanos, para todos nosotros, sin importar religión, sin importar creencia ideológica. Y sabemos que en el mundo existen un número importante de creencias diferentes o líneas de pensamiento. En algún punto, todas ellas llegan a lo mismo. A que existe un ser superior al que siempre le rendimos veneración, le rendimos culto. Dicen los entendidos que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Por eso hoy queremos hablar de este tema para que ustedes puedan escuchar, para que puedan entenderlo, para que puedan juzgar por sí mismos si les interesa, si no les interesa. Aunque a los seguidores de este grupo o esta línea de pensamiento se les suele asociar con cosas malas, oscuras o secretas que pasan en el mundo y que aparecen en innumerables teorías conspirativas, sus ideales se relacionan con la libertad, la fraternidad y la igualdad, y a lo largo de la historia han influido en múltiples avances sociales, además de contar entre sus miembros con grandes personajes de la historia. Unos los señalan por su secretismo y más bien por su discretismo, son muy discretos, pero ¿quién mejor que alguien que pertenece a este grupo para hablarnos y que hace parte también de nuestra casa? Víctor Sterling, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación. Sé que mantienes muy ocupado, eres un hombre con múltiples, eres multifacético, entonces por eso mantienes muy ocupado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Katy, primeramente por invitarme al programa. ¿De dónde viene la motivación de acercarte a esta línea de pensamiento como la masonería? Empecemos con eso y luego hablamos de qué es lo que es la masonería, si es una religión, si es simplemente un grupo, ¿qué es? Bueno, hablando del barrio obrero, en la casa que construyó mi abuelo, en la calle 13, como dice René, ¿no? El residente, sí. Calle 13, había una logia cerca. Una logia, una logia masónica. Ok, las logias son estos grupos ya conformados. Sí. Qué interesante que preguntes esto, porque la logia puede ser etérea. Una logia puede ser un grupo de masones reunidos, ¿verdad? Como también constituye un edificio, ¿verdad? Okay. El edificio, la logia, okay. El edificio, la estructura. Pero la principal es la reunión de los un grupo de hombres de pensamiento bajo los conceptos masónicos. Y a nosotros nos restringían hacer ruido, gritar, caminar con reverencia por esa logia. Además tenía un tío político que era masónico, y todos, en diferentes países, hay un día en el mes que es donde nos reunimos y llegamos a nuestros acuerdos y demás. Y yo lo veía que él era un conductor de camiones. Y siempre andaba muy informal, pero ese día de logia se ponía la tapa y el baúl. Se ponía su gala, sus sortijas, su prenda. Bengoa, ¿no? Le llaman Bengoa. Bengoa, ¿y dónde usted va? Yo voy a la logia. ¿Me lleva? Cuando tenga tiempo. Cuando ya esté grande. Exacto, cuando esté preparado. Ajá. Y ese misterio siempre cabildió en mí. Claro, le generó esa curiosidad. Claro. Yo le decía ahora fuera de micrófonos que siempre, como buena periodista, he sido muy curiosa de todos los temas que generan eso, el secretismo, algo que no se comparte, el discretismo también, porque sé que son muy discretos en cuanto a lo que ellos manejan dentro de sus logias. Pero, ¿qué es lo que es la masonería? ¿Cuál es el concepto de la masonería? Bueno, principalmente es difícil de explicarlo en palabras breves, pero fundamentalmente es una fraternidad desde el principio de la humanidad, ¿verdad? De hombres con una espiritualidad y una mentalidad para un mejor mundo. Hay dos tipos de masonería.
Vamos a empezar por ahí. Está la masonería práctica, que como todos sabemos, un masón es un constructor. El concepto de la palabra, de la masonería, la mampostería, es un constructor que pone ya sea bloques, construye una casa. Y que de allí, ahí viene el símbolo, ¿no? Que inclusive está en su sortija, ¿no? De todos los constructores de la Hay época. una relación de las herramientas de constructor que utiliza un masón, que es una escuadra y un cartabón, ¿verdad? El cartabón. Y la escuadra, y que la en muchos escuadra. países la llamamos compás, el compás. Correcto. Ok. La masonería surge desde ahí, y estamos hablando desde los tiempos piramidales en Egipto, y después de unos estudios desde la Mesopotamia, donde ha habido una construcción, eso lo estamos discutiendo otros bastidores, no es que donde haya habido una construcción hay masonería, no. Hay construcción porque hay masonería. Por la masonería, Ve, ok. desde ese concepto. Ese concepto. Entonces, los hombres del siglo, digamos, 13 o el siglo 12, cuando empiezan las grandes, estas mismas personas que son constructores de la pirámide, ¿verdad?, que siguen evolucionando, se reúnen en capítulos, son personas debidamente preparadas, con un conocimiento que se pasa de uno al otro, y el concepto del hermetismo, de por qué es sagrado, es para mantener la debida estructura y que no haya ningún tipo de variación en cómo estas estructuras son fundamentadas. Y el proceso masónico, básicamente, desde ellos, ¿verdad?, desde el concepto, tiene 3 niveles: un aprendiz, un practicante y un experto, que son los mismos niveles que un grupo de intelectuales, al estudiar la estructura de cómo estos edificios se mantenían tanto tiempo, entonces lo anexaron y llegaron a la conclusión, eran catedráticos, pensadores, filósofos, poetas, artistas, muy a tono, ¿verdad?, con la sensibilidad humana. Dijeron, caramba, pero es que aquí hay una relación intrínseca entre construir un edificio, una estructura, y construir el hombre interior, pulgada por pulgada, medida por medida. Y entonces ahí es que nace la masonería esotérica. Ok. Ya en el 1300, digamos, 1400. Que ya se unen estos grandes pensadores y dijeron, vamos a unirnos con estos otros brillantes, estas mentes brillantes de la construcción, entonces vamos a crear un movimiento mucho más fuerte. Definitivo. Que se une entonces ya con los líderes. Empezaron a reunirse y a observar el principio de cómo construían edificios que fuesen tan longevos, ¿verdad? Valga la aclaración, las pirámides en Egipto son los monumentos más antiguos y todavía están allí, ¿no? Y ahí entonces empieza la masonería especulativa, donde tiene, como todo, las artes y todo, tiene su punto en los tiempos del Renacimiento. Entonces no podemos decir... Las catedrales fueron construidas por masones, los grandes castillos medievales, todo esto es tanto la masonería especulativa como la masonería práctica. Súper interesante. La religión, entonces no podemos hablar de que la masonería es una religión. No, no lo es. No. Y porque hablábamos de que ustedes aceptan dentro de las logias todas las creencias. No se discrimina ningún tipo de religión. Ninguna. Usted puede pertenecer a la religión que usted crea. Usted puede ser católico, usted puede ser protestante, usted puede ser pentecostés. Todo. ¿Musulmán también? O, sí. Todas, cualquiera, sin... Lo que hay que sí aceptar. Exacto, vamos allí. Y reconocer que hay un ser magno superior que es el que dicta el orden universal. Como un Por arquitecto. eso el símbolo tiene la G, ¿no? Ajá. Que significa el gran arquitecto universal. Y para eso no hay que pedir que usted pertenezca a alguna religión. Usted puede pertenecer a la religión que usted quiera. Ahora, pero es importante, estábamos hablando, que dentro de la reunión de la logia hay 2 temas que jamás se hablan. No se habla ni de religión ni de política. Usted puede tener su afiliación política, la que usted desee, claro, ¿verdad? Y su afiliación religiosa. Usted se acepta. Okay. Pero dentro de la logia no se hablan de esos temas. Se pueden hablar y se hablan de infinidad de temas,
pero nunca, jamás, generar el debate en Jamás. torno al tema religioso o al tema político. jamás. Y como es factor humano, ¿verdad? Nosotros como humanos no iniciados, ¿verdad? Tendemos a hablar de política, básicamente. Exactamente, A diario, a la diario. prensa no Además que bombardea de exactamente política. los medios de comunicación nos bombardean con mucha información Claro, sobre eso. igual con la religión, pues es natural que el ser Claro. humano no iniciado plantee el tema de política. Y es curioso, porque entre nuestros fraternos siempre estamos bien pendientes de eso, por ser tantos años, ¿verdad? Ajá. Estar expuesto a la política y la religión, hay veces que se escapa algún tema y enseguida surge un silencio y es una mirada. Que Y ya todo dice, el mundo sabe, cállate. perdón. Cuando ustedes están... Con mucho respeto todo. Claro que sí. Cuando ustedes están dentro de la logia, ¿cómo se organizan? ¿Hay una estructura diferencial dentro de la logia? Bueno, lo más cerca que yo podría mencionar es que aquellas personas que han ido a un tribunal, ¿verdad? A una corte, es muy parecido. Hay un Como un juez. player, Ok, ajá. que es el emperador mayor, ¿verdad? Ok. Y hay diferentes personas que juegan un papel ahí. Estábamos hablando que menciona la corte porque ese mallete Ajá. que suena, ¿no? Para que el juez entra, pónganse de pie, siéntense, a usted le toca hablar. Eso se define de la masonería. Okay. Antes de que existiesen las cortes. Y las cortes es un reflejo de lo que es la masonería. Con sus diferentes players, ¿verdad? Con sus diferentes Por jugadores. ejemplo, Víctor, si yo quisiera ingresar, quiero ir allá a asistir a una de las reuniones, ¿qué se me exige Bueno, para pertenecer a una de hay ellas? un periodo que se llama Open House, ¿verdad? Que es donde abrimos las puertas de la logia y le mostramos a todo el mundo cuál es nuestro capítulo, qué hay, dónde nos sentamos, aquí está, y este tipo de cosas que hacemos. Y hay ciertas ceremonias que sí, que van nuestros hijos, nuestras esposas, están presentes. Por ejemplo, cuando vamos a elegir a mayor, ¿no? Al Grand Master. Ahí eso es una ceremonia que es abierta, tenemos comida, tenemos bebida y todo el mundo está bien. Ahora, pero un minutico, tú me estás Claro. hablando que entonces hay eventos especiales donde se puede llevar a la familia y a la esposa. Claro, O sea claro que que sí. las mujeres sí se nos es permitido. sí, Ah, inclusive ok. hay una denominación para las mujeres que se llaman Eastern Star, Ok. que se reúnen, es una anexión a la masonería y se habla de los conceptos de la masonería y están. Las esposas tienen, ¿no? Y las mujeres tienen, las esposas de los masones tienen su guild. Ok, también, su pero organización. ¿comparten también con los hombres o son completamente aparte de los hombres? Básicamente son aparte. Ah, Ellas tienen ok. su reunión y su gremio. Hay veces que compartimos ciertas actividades ahora, como todo, ¿verdad? Una sesión en el gobierno, hay sesión a puerta cerrada. ¿Ve? Y en cualquier ámbito de la vida hay sesiones que son cerradas porque son sesiones que son confidenciales y la masonería, bueno, no está al extenso de eso, al contrario, esa es la línea que han tomado de la masonería para implementar este tipo de reunión. Más adelante vamos a hablar de cuán importante ha sido qué papel ha jugado la masonería en establecer gobiernos y todo el gobierno democrático, Sí. sin excepción ninguna. No, y la sin excepción importancia de tengo ninguna. aquí en mis notas, sino influencia tan fuerte de este, es una línea de pensamiento prácticamente. Claro, y una vida, una forma. Es una forma de vida. Las constituciones de esos 3 lugares que mencionaste. Están Bolívar, basadas y están... Bolívar, en Latinoamérica Unida, ¿verdad? El sueño ese de Latinoamérica Unida, la Constitución de los Estados Unidos, No, esto es increíble. la caída de la Bastilla, Ay, ay, la ay. Revolución Francesa, Es todas están increíble. fundamentadas en el pensamiento de la línea masónica. Tenemos mucha tela más para cortar. Esta línea de pensamiento impactó mucho a América Latina, pero también impactó a Estados Unidos y la Revolución Francesa. Personajes como George Washington, Benjamin Franklin, Lafayette y Jean-Paul Marat hicieron parte de los masones de esa época, Por supuesto. bajo toda la incidencia. Y aquí en América Latina
hablando de nosotros, América Latina y el Caribe, Simón Bolívar en toda la parte de Venezuela. Correcto. Y la Gran Colombia que llamaban en la época de la independencia. Correcto. Tengo también aquí en mis notas a José San Martín de Argentina, Bernardo O'Higgins de Chile y Francisco O'Higgins y Francisco de Miranda también de Venezuela, claro, con el que estábamos hablando ahorita, que cómo es posible que si bajo esta línea de pensamiento en el que la democracia ha sido el pilar, estén sucediendo cosas como la que está sucediendo ahorita en Venezuela. Bueno, pasa lo mismo aquí en Norteamérica. Ajá. ¿Verdad? El concepto, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Básicamente la Constitución de Estados Unidos se redactó casi una copia de la Constitución de la caída de la Bastilla en Francia. Napoleón también era un masón y demás. Y lo que sucede aquí con Estados Unidos, hay como 12 o 13 personas que firmaron la Declaración de Independencia, que fueron masones y todavía sus dependientes, sus hijos, ¿no? Su tradición, las tradiciones. Sí, porque esto se hereda de generación en generación, en la ¿no? masonería. No necesariamente se tiene que heredar, pero la familia, ¿no? Y los hijos, al ver mi padre, caramba. Y por lo general el padre instruye a sus hijos en la masonería, se los recomienda. Como habíamos dicho, no reclutamos a nadie, ¿no? Le mostramos el modelo. La decisión es muy personal, libre, albedrío. Y hay un renglón de la masonería, recuerdo, caramba, tengo una laguna, creo que es de Molière, que fue un francés que trabajó con niños, ¿verdad? Y hay adolescentes, hay un renglón que ya se le empieza a hablar de la masonería tan temprano y lo empiezan a preparar para ya cuando alcancen su mayoría de edad, tengan su mente bien clara, puedan escoger si quiero dedicar esto al resto de mi vida o no quiero dedicar esto al resto de mi vida. Y volviendo al tema de qué es lo que sucede, porque estos gobernantes, ¿verdad?, que han sido masones, las naciones caen en crisis, pues lo mismo en Estados Unidos está en crisis ahora. Y está destinada, ¿verdad?, a todo lo que está pasando en Estados Unidos y todo lo que ha creado en el mundo. Ya había un plan que se había estudiado, ¿verdad?, por visionarios, y vieron a Estados Unidos que este era el camino que iba a tomar, pero el concepto siempre es el de la unión, la democracia entre todos, y que surja una igualdad para todos. Pero siempre existen, está el factor humano, ¿verdad? Siempre existen errores y hay quien se desvía y demás, y pasan como en todo, eso es un factor humano. Y el propósito de la masonería es la depuración espiritual para deshacerse de la avaricia, de la codicia, ¿ve? Y ese es el propósito. Eso es uno de los propósitos principales, la igualdad humanitaria, de ayudar a la humanidad y dejar este planeta en un mejor estado del cual lo habitamos. Por ejemplo, usted pertenece a una logia y me decía que se llama George Washington, ¿no? La logia que yo pertenezco, la logia, el capítulo, son diferentes capítulos, ¿no? Uno de los capítulos es el 70 en Windsor, que fue uno de los poblados que se fundó aquí. La George Washington 70, una de las más antiguas. ¿Cuántos niveles se debe pasar, cuántos capítulos o niveles se deben pasar para adquirir el máximo grado dentro de la organización? Buena pregunta, interesante. También tenemos que establecer que la masonería es un estudio empírico, así como el universo. Bueno, nunca el estudio en la masonería termina, jamás. Y hablemos un poquito de eso. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que más se estudia? ¿Qué es lo que más se enfoca? Son 3 niveles fundamentales, ¿verdad? El nivel, como en una universidad, también diríamos el freshman, que enter apprentice, el aprendiz, que entra entonces en el capítulo. Todos o un grupo designado se encarga de mostrarle los principios morales, sociales, espirituales
de qué consiste la masonería, pero antes de el candidato, muy importante, tiene que tocar la puerta. Nadie le puede decir, mira, vente que te voy a llevar, que te voy a hacer masón. No funciona así. Tiene que surgir de un llamado interno de la... Si se respetan todas las religiones, entonces estos conceptos que se imparten son basados ¿en qué? En la espiritualidad, porque son dos cosas diferentes. ¿En qué ser superior se les dice o te dicen a ti cuando tú empiezas allá? Cuando tú empezaste allá, ¿tú crees en Dios? En el concepto de Dios es un concepto... En el concepto de Dios universal, que conocemos un en Dios europeo, superior, ¿verdad? Okay. Pero en el Oriente hay concepto de un ser supremo superior. Okay. Así le llamamos, un ser supremo superior. Es el arquitecto mayor que ordena el universo. Exactamente. A él es el único que se le sigue allí. Requisito que se exige. Se pide. Okay. Usted puede pertenecer a la religión que usted desee, pero su concepto de aceptar de que hay un ser magno, ¿verdad? Como usted le quiera llamar. Ok. Alá, Jehová, Yahvé, Yeshua, Buda. Krishna, Mahoma. Pero que todos, en realidad, yo he sido también una curiosa de todos los conceptos de fe y de religiosos, y todos llegan a uno mismo, ¿no? Que existe este ser superior, este arquitecto del universo, que son diferentes, es como unas ramificaciones, pero todos llegamos al mismo punto. O sea, que es lo mismo que pasa allí en la masonería. Es lo que sucede. Yo tengo una curiosidad, y te lo había preguntado fuera de micrófonos, que era, hay un nivel que es el 33. Que ese es el que al que se llega y donde te entregan esta sortija que tú tienes aquí, este anillo. No. Okay. Retrocedemos un poco. Hay 3 niveles fundamentales que te caracteriza como Master Mason o Masón Mayor. Esos niveles son opcionales. El nivel 33 es opcional. Y como bien lo dice, son 33 pasos que vas escalando, ¿no? Pero es opcional. Después del 33 ya hay otros niveles que no son altamente conocidos, pero como te dije, que la ascensión, ¿verdad?, es universal. El estudio porque muchos presidentes, sobre todo, por ejemplo, hablo en mi particular, en mi país, hemos tenido muchos presidentes masones, claro, y la mayoría de ellos han sido nivel 33. Entonces, por eso es que le hago la pregunta. Pero es opcional. Y cuando se llega a este nivel 33, ya el conocimiento sobre la espiritualidad mundial, tú me hablabas también del cosmos, de toda esta parte, o sea, claro, se estudia mucho, ¿no? Sí. Y ya es un maestro allí. Sí. O sea, que el que llegue a un nivel 33 ya puede ser un director de una logia o un presidente de una logia, no sé cómo le llaman. Bueno, no necesariamente tiene que alcanzar el grado 33 para ser el director de una logia. Se requisita que sea un Master Mason, que haya alcanzado los 3 grados fundamentales. Enter Apprentice, que es el grado de iniciación. Fellowcraft, que le permite trabajar con los fellows, ¿verdad? Con los amigos o los otros. Y el Master Mason. Cuando tú hablas de que en la segunda les permite trabajar con los compañeros, ¿trabajar en qué? ¿Qué es lo que hacen? Trabajar en las conocimientos, de la logia, por ejemplo. Los masones tenemos una manera de reconocernos, aunque yo no tenga esta sortija. Hay una simbología que ustedes utilizan. Una manera de gestos, comunicarse. Handshakes, que nosotros podemos... Como por ejemplo, decir, ¿cuál es el handshake? Bueno. Este es uno. Aquí, mostrémosle aquí a nuestros televidentes. Este es uno. No le voy a decir cuál es, pero este es uno de los saludos, ¿verdad? Este otro, que es un poco más cerca, corazón con corazón, rodilla con rodilla. Tienen significando... Demás, claro, va el nivel de acercamiento. Y acá tendríamos ya algo más. Más cercano, más cercano. Y esto va acompañado de unas palabras, de unas frases. Porque también, solamente si estamos a distancia, hay unos señales que indican
cuando un masón está en peligro. Y algo bien interesante, desde que en el mundo hay guerras, que han existido masones, después de iniciarnos como masones, aunque sean enemigos de bandos, digamos Corea del Norte y Corea del Sur, que hayan masones, o inclusive la guerra civil aquí en Estados Unidos entre el norte y el sur, los masones nunca se mataron entre ellos. Y se encontraron, pero se reconocieron como masones y se esquivaron. También, más que eso, no un acto de traición a tu bando, sino para evitar confrontación, se le advertía, hay un ataque aquí, hay por acá, vamos a distanciarnos para evitar el derramamiento de sangre, porque obviamente hay... Ay, sí. No necesariamente. Hay cosas que ustedes no pueden hablar, por ejemplo, a los medios de comunicación, les prohíben o es... No necesariamente, bueno, nosotros hablamos básicamente de qué es la logia, qué hacemos y cuál es nuestra misión en el mundo, ¿verdad? Porque, Víctor, se lo pregunto porque siempre se ha conectado la masonería con todas, exactamente, con los secretos, con conspiraciones. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, porque la mentalidad del ser humano, ¿verdad? Y esto a través del tiempo se ha desarrollado. Lo que no conoce, pues llega a conclusiones. Si está escondido, tiene que haber algo malo. No necesariamente. Como mencioné al principio, a mediados del programa, el Congreso se cierra, las reuniones del Congreso se hacen a puerta cerrada. Porque hay ciertos conocimientos, ¿verdad? Y hay un axioma que dice, una persona que nunca ha visto la luz, si se le pone la luz así de momento, esa persona va a perder la visión, ¿no? Y en el grado de la masonería trabajamos igual. Si hemos equiparado y adquirido este conocimiento, bueno, pues el conocimiento va de poco en poco en poco, no se le puede dar a todas las personas así. Y entonces, hasta que una persona no esté preparada para recibir un conocimiento, pues entonces no le podemos dar el conocimiento. Eso es el segmento, no es que estemos escondidos, ni que... Y siempre decimos que la masonería no es una sociedad secreta. Exacto. Ahí es una sociedad... Esa era la pregunta que le iba a hacer. No es una sociedad secreta. Okay. Nosotros hacemos cosas a puerta abierta. Pero eso sí, es una sociedad que tiene sus secretos. Ok. Que es diferente. Y en estos secretos, también estábamos hablando antes de la entrevista, que también hacen cosas en pro de muchas organizaciones que se ayudan mucho. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál podríamos mencionar? Gracias que lo mencionas, porque en vez de la gente interesarse por eso, ¿verdad? ¿Y qué son los masones? Bueno, aquí en Connecticut, hace muchísimos años que mi logia y las logias aquí en Connecticut están involucrados en el programa del CHIP, que es para localizar a los niños perdidos, ¿verdad? Okay. También los hoteles, que esto es internacional, los Shriners, okay, ¿verdad? También trabajamos eso, el Masonic Care, los hogares para el retiro. En cuanta actividad que usted pueda ver en un parque, nosotros hacemos una actividad en Windsor para recaudación de fondos, el Blood Drive, trabajamos en asociación con la Cruz Roja, en fin, cualquier tipo de actividad que sea para ayudar a la humanidad. Ahí está la masonería. Y en todos los avances científicos también, todavía hay muchos pensadores, hablábamos de Isaac Newton, René Descartes, entre ellos, ¿verdad? La labor fundamental, principal, el norte, es una mejor sociedad, una mejor humanidad, que la humanidad vaya evolucionando y sea un mejor en que todos los seres humanos podamos vivir con igualdad. Víctor, por último, antes de que nos despidamos, quiero que nos hagas una reflexión, ya que hemos querido que esta semana sea con referencia a la fe. Desde tu punto de vista, desde tus creencias, desde tu experiencia al pertenecer a una logia, ¿qué puedes decirle tú a nuestros oyentes de lo que la humanidad debería estar haciendo ahora? Bueno, esto sería algo muy personal, ¿verdad? Lo que yo personalmente visualizaría es reconocer
que no solamente somos material, que somos en gran parte seres espirituales y que pertenecemos a un guía, una luz, que el concepto de la fe es lo más importante que una persona puede cultivar, porque es la certeza de la realización de que algo nos vemos, pero sí sabemos que pertenecemos como entidades y que tenemos una guía, lo llaman un padre, o sea que cuando se toca esa puerta y se entra en comunicación, ahí se da la luz, teniendo conocimiento de que certeramente, si enfocamos nuestra mente ahí, vamos en el camino de tener la realización. Y si esa realización no llega en el momento que nosotros lo deseamos, como Padre al fin, que somos chicos y pedimos que se nos den cosas, el Padre siempre sabe lo que nos conviene. Si no se nos concede eso es porque en ese momento nos va a hacer más mal que bien. Así es que hay que tener fe y certeza de lo que nos sucede, es porque hay una mente universal que es la que está a cargo de saber qué nos va a tocar. Y la ley, ¿verdad? Si tú quieres que te traten bien, pues trata bien. Esa es la ley, definitivamente. Como quieras que te traten, trata. Si quieres respeto, bueno.